Que el Señor te bendiga en esta hora. Sé bienvenido a este canal, buscando la verdad en las Sagradas Escrituras. Pues sé bienvenido. Vamos a empezar con este tema, que el día de hoy es la expiación limitada o la redención particular. Yo sé que para muchos que les gustan o les interesan las doctrinas de la gracia, este es un tema pues muy controversial, al mismo tiempo que interesante. Es el punto que tal vez genera más problemas a la hora de aceptarlo. Esta doctrina pues se encuentra en medio, como generalmente se acomoda. Nuestro orden, en el cual también lo vamos a estar viendo, se encuentra precisamente en medio. Vimos lo que es la depravación total y vimos la elección incondicional. A forma de recapitulación, en la depravación total vimos que el hombre es incapaz de buscar a Dios. El hombre naturalmente está tan depravado en sus delitos y pecados que no quiere y no puede acercarse a Dios voluntariamente. A grandes rasgos es eso. También vimos lo que es la elección incondicional, que entonces si somos depravados totalmente, que no podemos buscar a Dios, el cómo Dios nos elige, es incondicional, es por su gracia, por su misericordia. Para entender las doctrinas de la gracia tenemos que entender qué tan pecador es el ser humano y que intentar y comprender cuál es la gran gracia que el Señor tiene para con nosotros, ¿no? Para ese punto es muy importante. Ya vimos lo que es la culpabilidad del hombre, se ve en lo que es la depravación total. También vemos lo que es la gracia o el amor de Dios en lo que es la elección incondicional. Y ahora vamos a seguir con Dios, pero viendo su soberanía. Porque vimos en la depravación total, y ese es un punto muy importante, que ciertamente el hombre no puede buscar a Dios. Y también hay que entender, y me voy a estar agarrando de estas dos doctrinas anteriores, tanto la depravación total como la elección incondicional, para que quede clara la idea de que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos y no merecemos la salvación. No la salvación es incondicional, y también la salvación pues es por gracia, porque ciertamente no la merecíamos. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Continuando con esto, pues es importante entender, y por eso lo decidí hacer a forma de serie, entender las dos doctrinas anteriores para entender lo que es la expiación limitada o la redención particular. Porque ciertamente muchas veces se caen en ideas que, lejos de expresar o de dar un argumento válido en contra de lo que es esta doctrina, lo que generalmente se hace es demostrar que se tiene poca o nula preparación en este tema. Les pongo un ejemplo. Eh, la elección incondicional. ¿Qué es lo que propone esta doctrina, ¿no? ¿Qué es lo que formula o sustenta? Con la escritura, vamos a ver eso más adelante, pero primeramente se enseña que el Señor Jesucristo, su sacrificio, fue plenamente eficaz para sus escogidos. Es decir, que en pocas palabras, que el Señor murió, el sacrificio de Jesucristo fue hecho únicamente para su pueblo, para su iglesia, no para todo el mundo, sino solamente para aquellos que Él había escogido. ¿Y por qué se cae en esa doctrina? ¿Por qué es que es importante esa doctrina? Porque ya vimos que nadie merece al Señor. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie es nadie. Y aparte, el Señor nos da de su gracia. Pero entonces esto nos llevaría a un universalismo en el cual diríamos, entonces, vale, estamos totalmente depravados, pero el Señor nos da su gracia y nos hace, nos da lo que es nos elige incondicionalmente. Entonces, como pues todos estamos en igualdad de condiciones, Él salva a todo el mundo. Cosa que no es así. Vemos en la escritura y vamos a ver ahorita que ciertamente el Señor, para salvar, hace referencia, por ejemplo, a su iglesia, a su pueblo y a sus escogidos, ¿no? Ahora, esa doctrina yo sé que tiene muchos también puntos tiene muchos, tiene su contraparte, en pocas palabras, ¿no? En pocas palabras, podríamos decir que esta doctrina tiene muchos críticos, y sí, hay argumentos que son importantes analizarlos, pero los vamos a hacer en otro video. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con la palabra mundo? O qué pasa, por ejemplo, cuando en la Biblia aparece Dios no hace acepción de personas. Eso lo vamos a responder en el siguiente video, tal vez dentro de un mes o en unas semanas, espero yo. Ahora sí espero eso.
vamos a responder a todas los ataques o críticas a esta doctrina que se hace de la expiación limitada, pero eso lo vamos a dedicar en otro video porque ciertamente sería algo muy largo. Ahora, para ir comenzando, ok, nosotros creemos entonces, y aquí pues me apunto también, en buscando la verdad en las Sagradas Escrituras, que bueno, el Señor tiene a sus escogidos, que el sacrificio de Dios es plenamente eficaz, que la sangre de Jesucristo no fue derramada en vano por nadie, que la sangre de Jesucristo, que nadie tiene la potestad para rechazar al Señor. Ahora también, como mencionaba, algunos la conocen como redención particular. Esto también es bueno, es una buena forma de llamarle, porque ciertamente muchos, por el nombre que se dejan llevar, y por eso les mencionaba, pues se demuestra que se tiene poco, ¿no?, la preparación o conocimiento de esa doctrina. Dicen, entonces la expiación es limitada porque el poder de Dios es limitado, o porque Dios no puede salvar a todos. No, no va por ahí. Dios puede, si Él quiere, salvar a todos, pero esa es la clave, no está obligado. No, Dios no está obligado a salvar a todo el mundo, o no estuvo obligado Jesucristo a morir por todos. No, porque recordemos que la salvación es por gracia, no es que el Señor nos deba algo, nos deba la salvación como raza humana. Ahora entonces también, como se le llama, redención particular. Entonces nosotros creemos que esa doctrina, o como enseña esta doctrina, las personas que reciben los efectos redentivos de la muerte de Cristo son las que son de su cuerpo. Ahora sí que estas personas están cerca de Dios, mejor dicho, el Señor los llamó, pero ciertamente no llamó a todos. Solamente aquellos que el Señor llamó, solamente aquellos que el Señor llamó incondicionalmente, aun cuando estaban depravados totalmente, el Señor pues les dio esa vida, les dio esos beneficios ese efecto redentor, ¿no? Solamente en aquellos elegidos tuvo ese efecto redentor. Por eso es redención particular, no es de todo el mundo, no es ni universal ni general, no. La salvación no es una oferta, lo vimos en el tema pasado de esta serie. El video pasado fue una especie de reflexión, pero bueno, lo vimos de esa forma, ¿no? Ahora, hay que hacernos una pregunta. ¿Ofreció Cristo su vida como sacrificio por toda la humanidad? ¿Por cada individuo, sin excepción o sin distinción o excepción? ¿O la ofreció por los elegidos únicamente? Yo sé que muchos, por ejemplo, se van a ir a que ya nadie necesita leer en la Biblia, sino que muchos se saben Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel no se crea más tenga vida eterna, ¿no? Perdón, no se pierda más tenga vida eterna. Pero por ejemplo, se nos olvida que la fe es un don de Dios, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque a veces aquí quiero hacer una especie de hincapié, que muchas veces le damos mucho valor al yo creí, mi fe, por ejemplo, ¿no? Yo, y lo dicen de esta manera, ¿no? Y no voy ni a remarcar nada hasta después. Yo decidí creer en el Señor y por eso soy salvo. Me acuerdo cuando yo no tenía al Señor, cuando yo no tenía nada, cuando no tenía esperanza. Pero entonces un día el Señor tocó a la puerta de mi corazón y me preguntó si lo quería aceptar en mi corazón. Yo lo acepté. Le abrí las puertas de mi corazón y el Señor entró a mi vida y desde ahí soy feliz. El Señor me ofreció su salvación. El Señor me ofreció su salvación y así fue como yo pude ser salvo, porque yo creí, porque yo le abrí las puertas de mi corazón, porque yo decidí, tomé ese paso de obediencia, yo acepté ese llamado que el Señor me hizo. Y ese es el problema, se le da mucho poder al yo. Y nuevamente nos podemos jactar de nuestra fe o de la fe que tenemos como si procediera de nosotros para empezar, cuando ciertamente la fe es un don de Dios. Y ok, dirán, respondes a una cita con otra. Nos regresamos a Juan capítulo 3, pero ahora vamos a leer, o si gustan leerlo ustedes, yo me lo memoricé, el versículo 27. Porque nadie puede recibir nada si no se le fuese dado desde el cielo. Y claro, ahí se está hablando del bautismo, ¿no? Pero bueno, nadie puede recibir nada si no se le fuese dado desde el cielo. Aquí también entraría la fe. Porque también recordemos, ¿ok? Y lo dice Efesios capítulo 2, que la fe es don de Dios, no procede de nosotros.
Lo vimos en la elección incondicional. Antes de que nosotros amáramos al Señor, el Señor nos amó. Y si nosotros amamos al Señor es porque Él nos amó primero. Quien no ama no conoce a Dios, etcétera. Y bueno, entonces, bueno, nuevamente, Dios murió por todos o solamente por sus escogidos. Nosotros creemos, por ejemplo, y no negamos lo que es esta cita de Juan 3:16. Porque de tal manera amó a Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, bueno, amó al mundo, pero ¿para quiénes es la salvación? Para todos los que creen. Pero los que deciden creer no, porque no procede del hombre. Porque la fe, mi seguridad en el Señor, no depende de mí, depende únicamente de Dios. Es un don de Dios el que yo pueda creer en Él. ¿Y dónde queda la participación humana? En la justificación no. En la santificación sí, pero ese es otro tema y no nos vamos a revolver o no quiero revolvernos a ustedes que escuchan. Bien, ahora, ¿cómo es que el Señor llama, por así decirlo? ¿O cómo es que el Señor, bueno, no llama? ¿A quién es el Señor? En la Biblia se menciona que ha salvado. Por ejemplo, en la Biblia se menciona que ha salvado a su iglesia, que vino por su iglesia. Y nuevamente, para esto quiero recordar que tenemos que hacer hincapié en la soberanía de Dios. No pensar que Dios puede ser injusto, porque no lo es. Y aclarando este punto de la justicia, muchos dicen, es que tú haces injusto al decir que Dios murió por unos y no por todos. Como si lo justo fuese que Dios hubiese muerto por todos. Porque realmente si nos vamos a la justicia y quitásemos quitásemos de en medio lo que es la gracia del Señor, lo justo sería que todos nos perdiéramos. Lo justo sería que todos fuésemos al infierno, que todos recibiéramos o esperáramos el juicio, que igual estuviéramos preparados y recibiéramos esa ira de Dios, como lo igual lo dice Efesios capítulo 2 versículos del 1 al 4 o hasta el 5. Anoten por si quieren. Ahora, pero bueno, en Hechos capítulo 20 versículo 28 dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. ¿Para apacentar a quiénes? A la iglesia, la cual Él ganó por su propia sangre. El Señor ganó a su iglesia por su propia sangre. No dice que constituyó su iglesia de aquellos que lo iban a ir aceptando, no. La cual Él ganó por su propia sangre. Igual, recordemos la elección incondicional. Por su propia sangre, la cual Él ganó cuando los demás lo aceptaron. Cuando los demás dijeron sí, no. La cual Él ganó por su propia sangre. Efesios capítulo 5 versículo 25 dice: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ok, esta parte es muy importante porque habla de lo que es la entrega. No vamos a hablar de los matrimonios ni nada de eso, sino cómo hace esta ilustración de cómo un marido tiene que amar a su esposa así, y es una orden, pero bueno, así como el Señor amó a su iglesia y se entregó por ella. ¿Se entregó por quién? Por su iglesia, no para formar una iglesia. Ahora, también está la parte de su pueblo. Dice Mateo capítulo 1 versículo 21: y daré a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿A quiénes? A su pueblo. Y muchos dirán, eso ya no aplica, porque ciertamente allá no se habla solamente de judíos, porque también la Biblia dice que a los suyos vino, mas no, los suyos no lo recibieron, pero está para todo aquel que le recibe. Ajá. Pero tanto Gálatas capítulo 3 versículo 28, si no mal recuerdo, como igual una parte de Efesios menciona que de ambos pueblos hizo uno, y que ya no hay judío ni griego ni nada por el estilo. No, ya no hay judío ni griego, ¿no? Derribando la pared intermedia, ¿no? Etcétera. Ya no hay dos pueblos, ya no es como que nosotros ya no somos el pueblo de Dios, nosotros somos parte del pueblo de Dios, y no que la iglesia haya reemplazado a lo que es el pueblo, al pueblo de Dios, no, nos incorporamos y ahora el pueblo de Dios es todo aquel que cree en Jesucristo. Y esto no depende de denominaciones, ni que si los bautistas sí, que si los presbiterianos sí, que si los metodistas sí, que si los luteranos no, etcétera. No va por ahí, en ningún sentido. Pues ese es otro tema, pero bueno, por su pueblo, ¿no? Y amarás a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. A su pueblo de sus pecados. Isaías 53, versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Okay.
Ambos textos aquí hablan de lo que es la salvación, lo que es la compra. Bueno, perdón. Perdón. Ambos textos limitan lo que es la salvación que compra Jesucristo con su muerte y con su sangre a un pueblo, a lo que es un grupo específico. Sus ovejas. El apóstol Juan, por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículos del 11 y 14, dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y aquí es algo muy interesante, porque muchos dicen, eso nada refuta lo que es, eso no demuestra lo que es la expiación limitada. ¿Cómo no? Aquí no dice que el Señor está dando la vida por las cabritas, o por ovejas y cabritas, sino que dice que da la vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Ahora, esta vez se limita la muerte de Cristo solamente a sus ovejas, no a los lobos, no a los, no a las cabritas. De hecho, ni se menciona ninguno de estos animalitos por aquí. Solamente o ilustraciones, ¿no? Solamente se habla de las ovejas. ¿Por qué? Y también tiene sentido, ¿no? ¿Por qué se hablaría de lo que es ¿por qué se hablaría de lo que son las cabritas, y aquí no está diciendo que el Señor va a morir por ellas? De los lobos, etcétera, o de cualquier otra ilustración que se les ocurra. Está hablando de las ovejas. El Señor da la vida por sus ovejas. Y después, por ejemplo, recordemos esta parte de la expiación, elección incondicional, perdón, que nos dice primera de Juan capítulo 4 versículo 19: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros, y muchos aquí estarán diciendo, ¿dónde entra la participación del ser humano? Sí, por ejemplo, que si las obras, que si el dar testimonio, etcétera, pero eso no es para salvación. Rápidamente podemos decir que lo que son estas obras son solamente para demostrar que ya hemos sido salvos, pero no para ser salvos. Y eso es otro tema igual, ¿no? Una cita que me gusta mucho es Juan capítulo 6, versículo 44. Y donde vamos a leer desde el 43, donde dice: Jesús le respondió: no estén murmurando entre ustedes, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Y yo lo resucitaré en el día final, es decir, en su venida. Pero bueno, ahora, por ejemplo, ¿no? Aquí quiero guardar esta cita porque nos va a llevar después, o nos puede servir también para Marcos, capítulo 4, versículos del 10 al 12. Pero bueno, esta cita es muy importante porque dice que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. ¿Por qué? Porque nadie puede, y es más, nadie quiere ir a Dios. Y seamos honestos, el Señor tal vez no es lo que queramos en nuestras vidas, o no lo que queríamos cuando estábamos en nuestros pecados. No, el Señor es lo que necesitábamos y lo que seguimos necesitando y siempre necesitaremos. El Señor no es un Dios de caprichos, no es un Dios de complacencias, no, es un Dios que nos ama y nos da lo que necesitamos. Y ya sea que, por ejemplo, decía en la mañana en un sermón, ya sea que, por ejemplo, el Señor esté acompañándonos, mostrándonos el camino y bendiciéndonos, ¿sí? O incluso cuando nosotros metemos la pata, ahí está para perdonarnos, y está para consolarnos, y también, sobre todo, para redimirnos, para restaurarnos y quitarnos de aquellas cosas que nos han hecho mal, o que hemos hecho mal. Y en nuestra vida hasta lo más profundo. Pero bueno, ya me estaba yendo a la predicación. Entonces, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día final. Esto prácticamente echa por tierra esa teoría de que la salvación es una oferta. La salvación es como, es casi no, mira, imagínate, te salvas del fuego eterno, muchos dicen. Te salvas de lo que es la condenación, te salvas de lo que es el juicio, tienes bendiciones y demás, solamente si dices sí, acepto al Señor. Una ganga, ¿no? No, de ninguna forma. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día final. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Ahora, Juan, capítulo 17, y por ejemplo, esta parte es interesante, porque por ejemplo dice el versículo 45, en los profetas está escrito, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído al Padre y ha aprendido de Él, viene a mí. ¿Ok?
Eh, Ahora, bueno, el versículo 46 también dice, ¿no? No es que alguno haya visto al Padre, sino el que vino de Dios, este ha visto al Padre. Bueno, eh, ok, esa parte está bien interesante también, el 47. De cierto les digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Hasta ahí dejamos. Bueno, vale. Esta parte es muy interesante, el versículo 45. En los profetas está escrito y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído al Padre y ha aprendido de él, viene a mí. Esta parte es muy importante porque entonces podemos decir, o aquí dirán, los que han oído del Padre, entonces nosotros cuando escuchamos tenemos esa oportunidad del Señor, sí, nos capacita para poder tomar esa decisión y si no, nos perdemos. No, todos los que han oído del Padre, pero no todos pueden oír, ¿no? Y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído al Padre y ha aprendido de él, viene a mí, ok. Pero no es como que todos podamos oír o entender, o bueno, sí, oír al Padre, porque no es lo mismo escuchar, pero no, por escuchar, que escuchar y entender. Realmente a todos no se nos ha dado al creer. No a todos se nos ha dado esa gran bendición, gracia, esa misericordia de poder creer en el Señor. Porque ciertamente muchos no entienden, porque pues ciertamente no se les es permitido. Ciertamente a no todos se les es permitido creer. No a todos, podemos decir, no a todos se les ha permitido, se les ha dado esa oportunidad de escuchar, de ver la gracia de Dios. Y porque el Señor lo ha dicho, o sea, no vaya siendo que viendo vean y oigan y se arrepientan y sus pecados les sean perdonados. Y sé que muchos dirán, ¿qué estás diciendo? No cites a Calvino, a Knox, a Zwingli. No estoy citando a ninguno de ellos. Estoy parafraseando la idea del Señor Jesucristo en Marcos capítulo 4 versículos del 10 al 12. Y dice, cuando se quedó solo, los que estaban cerca de él, junto con los 12, le preguntaron qué quería decir la parábola. ¿Qué quería decir la parábola? Él les respondió, a ustedes se les concede, y pongamos atención, él les respondió, a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera, todo se les dice por parábolas. Versículo 12. Para que viendo vean, y no entiendan, y oyendo, oigan y no comprendan, no sea que se conviertan y sus pecados les sean perdonados. Hay otra cita que, por ejemplo, en Isaías también se menciona, que se cerrarían los oídos de aquellos para que no escuchasen, y lo haría el Señor. Pero lo vamos a ver en el otro video, no quiero bombardear aquí de citas, ¿no? Pero ciertamente esto es algo muy fuerte. Esta cita la vuelvo a leer, Marcos capítulo 4, ya sin entenderme, Marcos capítulo 4 versículos del 10 al 12. Cuando se quedó solo, los que estaban cerca de él junto con los 12 le preguntaron ¿qué quería decir la parábola? Él les respondió, a ustedes se les concede entender el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera todo se les dice por parábolas, para que viendo vean y no entiendan, y oyendo oigan y no comprendan, no sea que se conviertan y sus pecados les sean perdonados. Palabras de Jesucristo, no es el apóstol Pablo, no es Juan, no es Pedro, no, es el Señor Jesucristo quien dice estas palabras. Ahora, por ejemplo, en Juan capítulo 17 tenemos lo que es la oración. Del versículo 9 vamos a leer hasta el versículo 26. Es bastante largo, pero es una oración que el Señor Jesucristo hace al Padre. Y dice así, desde el versículo 19 de Juan 17. Creo que ahorita lo dije mal, disculpe. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas esos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, ¿verdad?, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. Yo les he dado tu palabra,
y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Aquí muchos podrían decir, ok, se refiere a Jesucristo, pero hablando por sus apóstoles, no, porque ellos sí estaban predestinados, no se refiere a todo el mundo. Ah, ¿no? Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque pongamos atención, no dice por los que van a creer o los que para que crean cuando los escuchen. Y no dice, sino también sino también por los que puedan creer o vayan a creer. Para que puedan creer cuando se les hable de mí, ¿no? No dice, sino también por los que pudieran creer en mí por la palabra de ellos. No dice eso, no es una posibilidad, no es de pues a verlo se crea, no. Y aquí el Señor no está pidiendo para que la gente en general tenga fe, sino aquí está pidiendo por los que habían de creer. Y aquí el Señor está pidiendo por los que iban a ser discípulos. Está pidiendo aquí el Señor Jesucristo por aquellos que iban a ser llamados, que ya estaban predestinados para creer. ¿Cómo sabemos esto? Porque el Señor dice, mas no ruego solamente por estos, los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por palabra de ellos. Por los que han de creer en mí. Te pido por los que han de creer. No te pido para que crean en mí por sus palabras, no. Por los que han de creer. No. Versículo 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno como nosotros, para que el mundo sepa que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Perdón, esté en ellos y yo en ellos. Disculpe. Entonces, bueno, esa es la oración de Jesucristo que le hace por aquellos que habían de creer. Que hace por los que el Señor que el Padre les había dado, ¿no? Y recordemos lo que mencionaba este versículo. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ruego por los que tú me has dado. Ruego por aquellos que han de creer. No te pido por el mundo para que el mundo crea. No. Yo ruego por el mundo. No te ruego por el mundo, sino por los que me has dado. Te ruego, como te pido, no solamente por eso, sino por los que han de creer. No solo te ruego por eso, sino para que todos puedan creer o vayan a creer en mí. No, sino por los que han de creer en mí. Aquí se habla de una seguridad. Algo muy interesante también lo encontramos en Romanos capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 9. Dice así. Ok. Porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni un bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dice el versículo 14. ¿Qué pues diremos? Preguntémonos esto. Al parecer ya había problemas desde aquel entonces con esta doctrina. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera.
Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces el Señor no está obligado. Versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y claro, muchos aquí te describen, por ejemplo, otro texto de que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado, o que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, etc. No, yo no niego esos textos. Nadie que cree en la expiación limitada niega esos textos. El problema con esos textos es que, podríamos decirlo, esos textos no enseñan que cualquiera que nos ha llamado puede creer, sino nosotros creemos que precisamente, claro, aquellos que van con un corazón contrito y humillado delante del Señor, pues claro, el Señor no los va a rechazar. Pero nuevamente, las personas que buscan al Señor o las personas que invocan el nombre de Dios es porque le conocen, porque tienen fe, y recordemos que la fe es un don de Dios. Bueno, entonces estábamos en el versículo 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los cuyos vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. Esa doctrina, aquí quiero cerrar, faltan muchos textos, Efesios más capítulos de Romanos, Corintios, Gálatas, Salmos, etcétera, un montón de textos. Sin embargo, aquí quiero dejarlo hasta aquí, y como dije, vamos a dividir este tema en dos partes. No he dado todas las citas, tal vez ni la mitad, pero ciertamente me fui por las más largas, por unas que vale la pena explicarlas, o vale, mejor dicho, el esfuerzo de explicarlas, aunque sean largas, porque ciertamente aquí vemos la soberanía de Dios. Vimos, por ejemplo, ¿quién es el hombre para que alterque contra Dios? ¿Acaso Dios no tiene potestad para poner a unas personas para destrucción y otras personas para que pues reciban su gracia y su misericordia? El Señor tiene potestad. Yo creo que incluso los que se oponen a esa doctrina no podrían decir, Dios no tiene el poder. Dios no tiene el poder para elegir a unos y sacar a otros. Yo creo que no lo dirían. Mientras que yo creo que incluso aún ellos, así como nosotros los que creemos en la expiación limitada, podríamos concluir que Dios es soberano y no se tendría por qué doblegar ante un ser humano. En la Biblia se habla muchas veces de que Dios es soberano, de que Dios es todopoderoso, de que Dios es rey, de que Dios bueno, pues tiene todo bajo su dominio. Diferentes palabras, ¿no? Ok, pero en ninguna parte de la Biblia se dice que el Señor sea caballero, en ninguna parte se dice que el Señor te pida permiso. Por el contrario, el Señor es soberano, y a los que Él llama, llama incondicionalmente, aún de su depravación total. El Señor expía, sí, en este caso pues lo vimos, de una manera limitada o particular. Él redime particularmente a los que Él ha tenido, para aquellos con los que Él ha decidido mostrar su misericordia, su gracia. El Señor no se redime particularmente. ¿Por qué? Porque de ellos tuvo gracia, porque Él tendrá misericordia de quien tenga misericordia, y se compadecerá del que se compadezca. Él tiene misericordia aún, y bueno, tuvo misericordia que nos escogió incondicionalmente. Él tuvo misericordia de unos cuantos. Él tuvo misericordia de unos cuantos, aun cuando estos cuantos fueron salvados incondicionalmente y a pesar de su depravación total. Nosotros no podemos hacer nada para buscar el favor de Dios
en un sentido salvífico, porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene, no depende del que quiere ni del que corre, perdón. También recordemos en Romanos capítulo 3, que no hay quien quiera, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni uno solo. No podemos buscar a Dios. Entonces, si no podemos buscar a Dios y no somos dignos de Él, no pretendamos decir que el Señor tiene que salvar a todos, o que sería una mejor justicia que el Señor nos salvase. No. No queramos reducir a Dios o medirlo, bueno, tal cual no queramos juzgar incluso a Dios bajo estándares humanos. Dios es soberano. En la depravación total vimos la culpabilidad del hombre. En la elección incondicional vimos la gracia y la misericordia de Dios. Y en la redención particular o expiación limitada vemos lo que es su soberanía. Ahora, ¿qué hacemos con los siguientes textos de, por ejemplo, Dios no hace excepción de personas, y no solo por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo, etcétera? Bueno, lo vamos a estar viendo lo que es la siguiente semana. Mientras tanto, pues yo me despido. Es un gusto haber estado con ustedes. Y este es su canal Buscando la Verdad en las Sagradas Escrituras. Que el Señor les bendiga.